fuerte, pero fuerte, fuerte aplauso al Rey. Amén. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Domingo. ¿Qué hacemos los domingos? Prepararnos para venir a adorar al Señor, ¿verdad? Le escuché decir a alguien, a un predicador, no recuerdo, que decía que la escuela dominical, el culto, empezaba el sábado, porque desde el sábado nos preparamos para ir a la casa del Señor. Desde el sábado, los que amamos la casa de Dios, el poder estar en su presencia, comenzamos a mirar qué nos vamos a colocar, qué vamos a ponernos, qué vamos a hacer, prepararnos para venir a la casa de Dios. ¿Cuánto les pasan así? Que uno comienza a mirar a ver qué me pongo, qué esto, y tener todo acomodadito. Para cuando nos levantemos, no estar dando carrera. Y si tenemos niños pequeños, preparar todo el sábado para venir a la casa de Dios. Porque cuando tenemos una cita médica, alistamos todo para no faltar a la cita, porque después perdemos la oportunidad. Y más que todo cuando es público, cuando estamos en el seguro, si es por el seguro que la cita la dan mensual, estamos pendientes de que no se nos vaya a pasar la fecha, porque perdemos la cita. Así tiene que ser nuestro interés por la casa de Dios. Nuestro amor, nuestra pasión por estar en la casa de Dios. Y esto es actitud de corazón. Yo no puedo entender, no puedo humanamente cómo hay personas que tienen cargos en la iglesia y llegan tarde a la casa de Dios. Pero en el trabajo no llegan tarde porque están marcando tarjeta, porque le están pagando un sueldo. Ay, 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 la pastora cada vez que se sube aquí, pero es lo que el Espíritu me ministra. Hoy en día hay profetas que te hablan de prosperidad, de así te dice el Señor, de aquí a poco te viene una bendición, de aquí a poco el Señor te va a levantar, te va a usar. Para avivar las emociones, pero no trae una corrección de parte del Espíritu. Y hay una tristeza en mi espíritu, porque Cristo está a la puerta, esperando que muchos le abran para Él entrar. Tienen a Cristo afuera. Cristo viene pronto. Y yo no puedo asimilar humanamente como intercesores que dicen que son intercesores, que son llamados por Dios, y no vienen temprano a la escuela dominical a orar para que el Espíritu Santo quite los tropiezos allá en el camino, limpie el camino, quite las piedras y acomode lo que tengan que acomodar para que los hombres y mujeres de Dios entren por esa puerta y hallen la salvación. Sentir afecto por la casa de Dios es poner a Dios en primer lugar. La semana tiene 7 días y Dios eligió un día de descanso. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Amén. Y son 3 horas para adorar a Dios. Punto que te vaya hasta 4 preparando el almuerzo y la cosa. Entre semana
estamos con los afanes de por qué trabajamos, porque llegamos tarde, porque esto, porque aquello. Pero cuando hay amor, hay pasión por las cosas. No importa el cansancio, no importa lo que estemos viviendo. Para mí la medicina, mi refrigerio es la casa del Señor. Puedo llegar cansada, puedo llegar con aflicción, pero cuando llego a la casa de Dios, salgo diferente. Porque es una actitud de corazón. Y tenemos que aprender a ser verdaderos adoradores. Adorar no solo es pararse en ese altar, ahora que está quedando bonito, o ellos que son los que cantan, o el que se está preparando para adorar. Adoradores somos todos, que fuimos escogidos ante la fundación del mundo, que Cristo murió en la cruz, en un madero, derramó su sangre para salvarnos y a través de esa sangre limpiarnos para entrar en su presencia, para adorar al único y verdadero Dios. Y a su nombre, yo quiero que el hermano Emilio eleve una adoración. Hoy es culto pro templo. Hoy es culto pro templo. Y yo estoy viendo no la cantidad de personas, porque Dios no trabaja con cantidad. Dios trabaja con corazón dispuesto, porque Dios puede salvar con pocos, lo dice la palabra, ¿cierto, pastor? Porque no es difícil salvar a Jehová con muchos o con pocos. Y vi la ofrenda de la viuda. Habían muchos ricos. Y Jesús estaba sentado cerca del alfolí, donde se recogen las ofrendas. Y Jesús analizaba a toda la gente que llegaba. Y yo me imagino a algunos tanteando a ver qué tanto iban a dar. Y Jesús, que todo lo conoce, que todo lo escudriña, veía gente rica que pudiendo dar no dieron. Y esta viuda, siendo pobre, dice la palabra que dio todo lo que tenía. Y quizás para esos ricos o para cualquier persona era una ofrenda mínima, porque Dios no mira la cantidad. Dios no mira la cantidad de ofrenda que tú puedas dar. Dios mira en la obediencia y el amor con que tú le das a Él. De pronto hay personas que no tienen para dar, pero vienen con un corazón dispuesto a darle al Señor su servicio. Y yo vengo con una palabra profética para Villabaral, para la nueva Jerusalén de Villabaral y para este lugar, el cual ha retumbado mi espíritu desde hace días. Y quiero que adoremos, hermano mío, porque hay una palabra profética que Dios nos dio iniciando el año. Y el Espíritu Santo me la recordaba en estos días cuando habíamos preparado fecha para el protemplo. Yo le decía, Señor, ¿qué predico? Adore, hermana, adore. No quiero hablar humanamente. Quiero que sea tu espíritu hablando. Cierre
Cierra tus ojos y adora al Rey. Queremos serte fiel a ti, Señor. Aleluya. No quiero adorarte de palabras, Señor. Quiero adorarte de verdad, no de palabras, sino de hechos, Señor. Aleluya. Santo eres tú, Señor, mi alma te alaba y te bendice. En esta hora declaro tu presencia, declaro tu Espíritu Santo en este lugar, que hablas, que ministra. Declaro tu presencia, oh Jehová, en este lugar. Declaro tu presencia, Señor. Declaro tu Santo Espíritu en este lugar. Declaro tu presencia. Declaro tu palabra que corre como río. Quita todo paradigma. Quita todo pensamiento negativo. Quita toda incredulidad, Señor. Declaramos las mentes libres. Declaramos el espíritu libre para adorar, para recibir la palabra. Declaramos, Señor, que somos tierra deseable, tierra abonada por ti, Señor. Que la semilla que hoy tú vas a traer, Señor, caiga en buena tierra y germine y dé fruto. Y yo reprendo con la autoridad que tú me has delegado, Señor, como tu hija, como tu sierva, todo machaco, toda ave de rapiña que quiera robar tu semilla, tu palabra, yo la desautorizo en esta hora en el nombre de Jesús. Oh, se revela oh Espíritu Santo de Dios, ministra tu alabanza, tu adoración, recibe la alabanza de tu pueblo. A ti venimos a adorar en este lugar, Señor. Y te doy gracias. Gracias, Padre, gracias, Señor. No quiero amarte de palabras, Señor. De verdad, aleluya. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Bríndale un fuerte aplauso. Bríndale un fuerte aplauso. Cuando usted aplaude, usted está dando adoración. Cuando usted se postra en el Espíritu, usted está dando adoración al verdadero Rey, al único y verdadero Dios. A Él sea toda la gloria. Gracias, hermanos. Una adoración guiada por el Espíritu.
porque no quiero adorarle ni amarle de palabras, sino de verdad, con justicia, con equidad. Y cuando amamos de verdad, los hechos son los que hablan, más que 1000 palabras. Porque como hay un refrán que dice, las palabras se las lleva el viento, los hechos son los que testifican de lo que tú estás haciendo para el Señor. Y lo felicito a usted que está en este lugar. Pero le insto y le motivo que procure venir temprano a la casa del Señor. Porque la casa del Señor, la mesa del Señor está preparada para usted. Y no podemos despreciar la mesa del Señor. Y te invito a abrir tu Biblia en Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, versículo 4. Y este es un texto que el Señor nos dio cuando iniciamos el año. Recuerdo yo, el 31 de diciembre, nosotros recibimos el año en la iglesia. Nos quedamos con un grupo de hermanos adorando al Dios vivo y buscando dirección del Señor. Y el Señor nos dio una palabra a mi esposo y a mí, entrando el año, y nos habló a través de este texto. Y cuando yo le decía al Señor, ¿qué palabra llevo? Hoy es culto de protemplo. Allá se ha hablado de ofrenda, tienen buenos maestros. Está el pastor, que es muy buen maestro, está la maestra Wendy, está el pastor Carlos, que es muy buen maestro. Y aquí se ha enseñado de lo que es darle al Señor de corazón, de lo que es ofrendar. Y no quiero hablar de ofrenda, de dar, porque ese tema lo conocen mucho. Y el Señor me decía, me mostraba corazones que latían, que saltaban de gozo y alegría. Pero habían otros corazones manchados. No por el desprenderse y dar una ofrenda, sino porque no podemos traer una ofrenda al altar si nuestro corazón no está limpio delante de Dios. Porque la ofrenda que se trae para la casa del Señor, para la reedificación, porque la edificación ya está hecha, pero la reedificación, para seguir avanzando, tiene que ser santa y limpia. Yo, wow, Señor. Tremendo. Y el Señor conoce todo. El Señor conoce todo. Dice la palabra, clámame y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y te haré entender mis dichos. Y cuando el Señor me da esta palabra y me trae a memoria la palabra profética que nos dio iniciando el año, yo me postro y me rindo y le digo, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sé que tú cumplirás cada palabra que tú nos has dado, Señor. Y no es lo que mis ojos vean, es lo que tú estás haciendo en el Espíritu, porque ya en el Espíritu está hecho. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y este pasaje de las Escrituras narra o tiene que ver en su
contexto, cuando el pueblo de Jerusalén cayó bajo el cautiverio del yugo o bajo el gobierno de Babilonia. El pueblo estaba cautivo, estaba bajo un régimen babilónico, el rey Nabucodonosor. Y aún así, bajo esta situación adversa y contraria, Dios levanta al profeta Jeremías, porque Dios levanta profeta. Dios habla a través de sus profetas para activar la palabra del reino. Jeremías 29:4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitarlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos. Ahí no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Vámonos al 10 del mismo capítulo 29. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darles un fin que esperan. Aleluya. Esta palabra nos la entregó el Señor iniciando el año. Y si nos podemos dar cuenta, la nación ha entrado en un juicio, en un régimen de cautividad. Sabemos que lo que está aconteciendo en Venezuela es consecuencia de lo que los anteriores gobernantes trajeron a esta nación con sus iniquidades y sus pecados. Pero la misericordia de Jehová es grande. Y sabemos que de aquí a poco Dios va a hacer estremecer esta nación. Y a su nombre. Y aunque estamos viendo situaciones adversas y contrarias, Dios está levantando profetas para declarar lo que Dios tiene para esta nación y para este ministerio internacional, a Nueva Jerusalén, y sobre todo para Villabaral. Amén. Dios, igual que Jeremías hoy, trae un mensaje positivo y motivador dirigido a todos los cautivos de Jerusalén que habían sido transportados. Jeremías se levantó como profeta de naciones para traer un mensaje alentador, un mensaje positivo para todos aquellos que habían sido transportados a Babilonia. Y el mensaje era este, que fue el que el Espíritu Santo nos entregó a mi esposo y a mí. Prohibido parar. Dígale al que tiene a su lado. Prohibido parar. El mensaje era que no se detuviera,
para nada, que no nos detuviéramos para nada. No sé qué situación estarás viviendo en tu casa, no sé qué situación estás pasando, pero el Señor te dice que no te detengas para nada. Prohibido parar, le dice el Señor a los hijos de esta casa. Que siguiéramos edificando en la orden del cielo. ¿De dónde va a salir la provisión? Muchos, y por eso el Señor me mostraba dos corazones. Uno que saltaba de gozo y el otro manchado. Porque aunque una nación estaba en cautiverio, que había sido transportada a Babilonia y estaba en cautividad, hoy en día hay gente en el pueblo de Dios que está en cautiverio en su mente. Y nadie alaba. Corazones en cautiverio de amargura, llenos de resentimiento, de incredulidad, llenos de murmuración, de envidia. Mentes cautivas que no creen en las promesas que Dios ha dicho. Pero bueno, la pastora que se cree, esta mujer con la situación que está y no ha salido de una cuando ya está pensando en pedir otra. Pero bueno, es que se imagina y no hemos salido, no hemos pagado todavía un yogur y ya está trayendo una torta. Bueno, pero que se imagina, Dios nos pone carga que no podamos llevar. Dios santo, Señor. Dios habla. Dios nos está hablando, dígale al que tiene a su lado. Tóquele así en su codo y dígale, Dios nos está hablando. Pero sabes también que me decía el Espíritu, que junto con la visión Él dará la provisión. Que lo que Dios empezó, Dios lo va a terminar. Porque hay una orden del cielo, no parar. Y sé que aquí hay una nueva generación. Que los que empezaron con nosotros, creo que el único que está aquí es Emilio. Y sin embargo, cuando Emilio llegó, ya había una generación que se había levantado en este lugar. Una generación bendecida como lo es usted. Una generación fuerte. Y cuando nosotros iniciamos en este lugar, la iglesia era de aquel lado y llegaba hasta allá. Llegaba hasta la pared que está en el callejón. Lo que está pintado de amarillo, hacia allá era el altar. Tuvimos que romper paredes porque la iglesia, la gente no cabía cuando iniciamos acá. Entonces voy a decir como decía Ageo, libro de Ageo. Los que vieron la gloria primera. Pero déjame decirte que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Mire, Venezuela está pasando por una transición, por un periodo de transición. Y acá Jeremías hablaba de que Babilonia había sido cautiva y un periodo de 70 años. Nosotros no estamos en un cautiverio de 70 años. Pero llevamos ¿cuánto? 24 años. 24 años, desde 2000 hasta el 24. Pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Si podemos ver, son 3 décadas, 3 periodos. ¿Cierto, pastor? 3 etapas
3 etapas de 8, 8 por 3, 24. Y Venezuela está entrando en una transición. Y la iglesia también está entrando en una transición. Vemos que se está moviendo en lo espiritual un espíritu como el de Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Y hay mucha confusión en el pueblo de Dios. Se está moviendo un espíritu de confusión, en el cual esto está trayendo frialdad, apatía, desánimo. Pero el Señor, con todo lo que se está moviendo, nos está diciendo, no importa lo que tú veas, no importa lo que está a tu alrededor. La orden del cielo es prohibido parar. Cuando a mí me dicen prohibido parar, quiere decir que yo no puedo estar estática, sino que tengo que estar en continuo movimiento. Y doy gloria a Dios por esta congregación, que con los pocos que hay está en continuo movimiento. Tiene un diseño muy bueno que el Espíritu Santo ha dado a los pastores. Amén. Que es el ejemplo que se le ha dado de ganar almas y más almas para Cristo, de evangelizar, de discipular. Pero hay que tomar un vivo interés. Hay que tomar un vivo interés para no parar, sino para seguir adelante. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la situación en el cual el pueblo de Israel estaba viviendo, Jehová Dios de los ejércitos habló a través del profeta Jeremías: prohibido detenerse. Que compraran heredad, que construyeran casa. Fíjense bien, era una ciudad, era un pueblo en esclavitud, un pueblo que estaba cautivo, que no había una libertad, que lo tenían oprimido, que estaban en un yugo de opresión. Y en esa situación, ¿quién va a querer comprar tierra? Y en esa situación, ¿quién va a querer construir? La misma situación que se está viendo alrededor de esta congregación, podemos decir. Si nosotros salimos y nos paramos hacia allá, vemos la desolación que hay. Más son las casas deshabitadas que las que están habitadas. Y si nos ponemos hacia el frente, de ahí para allá son las pocas casas que están habitadas. Y si nos vamos de aquí para allá, de igual manera. ¡Wow! Pero qué tremendo que el Señor diga: pastores, apóstoles, evangelistas. Vamos a darlo por orden. Apóstol, profeta, evangelistas, maestros, pastores y maestros. Prohibido parar. No importa lo que tus ojos vean en Villabaral. No importa las sillas que están vacías. No importa. Si Dios dio la orden del cielo, Dios enviará sus ángeles, como hizo con Jacob, que decía, él en la visión, que él veía subir y bajar ángeles. No decía que los ángeles bajaban, sino que decían que los ángeles subían. ¿Sabes por qué los ángeles subían? Porque aquí hay ángeles. Porque los ángeles estaban con él. Porque el ángel de Jehová campa alrededor de todo aquel que le cree a Dios.
y ese ángel subirá y traerá la provisión. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe para poder sellar una palabra que venga de parte de Dios. Nosotros tenemos que recibirla con fe, creyendo. Dios nos ha llamado a avanzar. Nos ha llamado que sigamos hacia adelante. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Dios tiene el control de esta nación. Y vienen cambios para Venezuela. Pero también viene cambio para la iglesia. Viene una purificación para el altar. Viene juicio. Para todas las naciones hay un juicio. Pero el juicio va a empezar por casa. Primeramente por la iglesia del Señor. Por eso tenemos que alinearnos al mover de Dios y entender que queda poco tiempo para la venida de Cristo. Y que así como el profeta Jeremías le está hablando hoy a la iglesia y el Espíritu de Jehová está en este lugar para decirnos que no nos detengamos, que no retrocedamos, sino que avancemos hacia la meta final, que es Cristo Jesús. Porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Porque nada es imposible para Dios. Humanamente, con los que estamos aquí, puede ser difícil echarle cerámica o porcelanato a este lugar que son 277 metros. Usted tiene idea de construcción. Usted también. Y usted, el hermano de allá también. Hay que verle la cara a 277 metros. Humanamente, porque es una realidad. Pero la verdad absoluta de Dios va por encima de cualquier realidad. Para Dios no hay nada imposible. Así como a Jacob, que Jacob le dijo al ángel, no te voy a soltar si no me bendice. Hasta que no me bendiga no te soltaré. Así estoy yo delante de la presencia de Jehová. Hasta yo no ver ese lugar como me lo han mostrado, no te soltaré hasta no ver tu gloria. Porque tú dijiste, Señor, que no paráramos. Y yo sé que tú, Señor, vas a cumplir. Cuando iniciamos acá, le di una palabra a mi esposo que el Espíritu Santo me habló. Y yo le dije, el Señor dice que ensanche tus estacas, que es hora de romper paredes. Era imposible. En ese tiempo no había cemento, había que hacer cola, no había cabilla, todo estaba caro. Pero lo mejor era que la iglesia estaba pero bien bonita, bien equipada. Y la iglesia estaba bonita, cómoda, con aire. ¿Te recuerdas? Aires. Su altar bien bonito, cortina, como me gusta a mí la cosa, bien bonita, bien hechecita y bien acomodadita. Pero estábamos cómodos. Estábamos cómodos y el Señor me dice, no sé, mi amor, pero el Señor me dijo que ensanche las estacas. Es hora de romper paredes, porque el ministerio que Dios te ha dado va a crecer. De ti saldrán reyes, de ti tu lomo saldrán ministros, sacerdotes, y la iglesia, el ministerio va a seguir creciendo. Y Dios cumplió esa palabra. Salieron varios pastores, en el cual nos congregamos, cuando hacemos los encuentros, el hermano ha ido, fue el año pasado para el encuentro, sí, fue el año pasado, el antepasado, cuando fue con la pastora Ramona. Usted cuando fue con la pastora Ramona al encuentro de pastores, al encuentro de líderes, nada más los líderes. Y yo le decía, hay que hacer un templo grande,
para cuando hagamos confraternidad de iglesias. Y él me miraba, ¿tú crees? Y yo le dije, sí. Pero es difícil, ¿no? Ahorita no hay cemento, no hay esto, la economía, el pueblo quiere, pero yo le dije, ¿en quién has creído? El Señor me dio una palabra, le digo yo a él. Si usted la quiere creer, pero nadie es profeta en su propia tierra. Pero te llega un profeta que te mueva las emociones y haga la cabeza. Así te dice el Señor. De aquí a poco te dice que tumbe paredes, que levante, que haga hueco. Enseguida la toma y dice, eso es de Dios. Pero cuando habla alguien de la casa, nadie le cree. Y le digo yo al pastor, bueno, pastor, eso me lo dijo el Señor, es más. Me dijo que hiciera los huecos porque Él los iba a llenar. Si quieres ser obediente, sea obediente. Pero si quieres ser desobediente, ya esa palabra no va a recaer sobre mí. Pero si usted me da la orden a mí, yo me muevo. Y él dice, bueno, como Dios te habló, muévete tú. Y enseguida, eso fue música para mis oídos. Llamé a los constructores, al hermano Evencio, al Meido, que ahorita está con la pastora Mirta ayudándola allá. En estos días me envió las fotos. Lo que se pudo rescatar, porque en ese tiempo no habían celulares como los que hay hoy en día, y a mí se me perdieron todas esas fotos de una computadora que tenía. Y empezaron a hacer los huecos, y humanamente era imposible. Y yo cada vez que iba a la presencia de Dios le decía, tremenda cosa me metiste, Señor. Me diste una palabra, no me vas a dejar en vergüenza. Tú dijiste que hiciera los huecos, que usted lo iba a llenar. Y cada vez que mi mente se quería debilitar, me llevaba al pasaje donde Jacob hacía huecos y el Señor lo llenaba. Y así fue. De una manera sobrenatural, empezó a Dios a traer cabillas, a traer la arena, a traer el granzón, a traer... Y aquí están los pilares, está esta edificación. Ahí está la edificación. Dios no miente en su palabra. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y sé que el Señor tiene cosas grandes para Villabaral. Siempre he dicho que el lugar no hace a las personas. Las personas hacemos el lugar. Si la iglesia se levanta en fe, la nación es transformada. Pero ¿por qué la nación no ha sido transformada? Por el mismo pueblo de Dios. Porque el pueblo está dividido. Porque mientras uno busca en el reino, el otro busca las añadiduras. Andan atrás del gobierno para que le den la ofrenda del buen pastor para metérselas en las iglesias, vendiendo su primogenitura. Cuando mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el dueño del mundo y de toda la creación y el dueño de todo lo que en ella hay. Y tengo que creerle al Señor. Y déjeme decirle que esta situación narrada en el libro de Jeremías, capítulo 29, también se ha repetido en forma similar en nuestra nación y en Villabaral. Pero repito nuevamente, la orden de Dios en aquel tiempo a Jerusalén era la misma orden que Dios le da a la iglesia de Villabaral. Prohibido parar, dígale al que tiene a su lado. De igual manera, Dios está despertando el espíritu de cada uno de los que están en la congregación, como en los tiempos de Ageo, para seguir edificando el templo, para terminar la buena obra que se empezó.
¿Cuántos han leído la historia de Ageo? De la construcción, de la reconstrucción del templo. Que cada quien andaba en lo suyo, en sus casas artesonadas, cada quien estaba pendiente de que se llueve, vamos a arreglar la casa, que hace falta una pinturita, que hay que ponerle la cerámica. Y el Señor miraba todo eso y la casa de él estaba desolada. Y él llamó al pueblo a reflexión y se levantó el profeta Ageo a despertar el espíritu. Amén. Y por eso nosotros el día de mañana vamos a continuar con el embellecimiento del altar. Yo le pido, hermano, por favor, ¿me puede hacer el favor de traerme una cerámica y colocarla acá, una sola? Y ustedes háganme el favor de traerme un porcelanato y colocarlo acá, uno solo. Y a su nombre. Mañana continuamos con la edificación para embellecer el altar. Creo que el hermano Emilio estuvo hablando el domingo antes pasado del altar, ¿cierto? De lo que era el altar. ¿Cuántos se edificaron con la enseñanza de Emilio? ¿Verdad? Y sabemos, creo que el hermano Emilio no tuve, el altar tiene que ver con presencia de Dios. Habló de eso, ¿cierto? Que el altar tiene que ver con presencia, con adoración, con sacrificio, para perdón de pecados. Y que todo lo que se vivió en la antigüedad era sombra y figura de lo que estamos viviendo ahora. En la antigüedad, los patriarcas hacían un altar de piedra o de tierra o de leña, de madera. Hacían altar para adorar a Dios, altar de sacrificio. Y el primero que hizo un altar fue Noé, cuando salió del arca. Fue con su familia a adorar a Jehová, dando sacrificio de adoración. Después Abraham, Isaac, Jacob. Amén. Pero antes de ellos, el primero que hizo un altar fue Caín y Abel. Y Dios probó sus corazones cuando fueron a dar una ofrenda de amor para el Señor. Dice que pesó los corazones, el de Caín y Abel. Y esto me hace recordar a la visión cuando me fui de rodillas, los dos corazones que el Espíritu Santo me mostró. Porque la ofrenda de Caín y Abel, las dos eran buenas. Pero es la actitud con que damos las cosas. Porque si nosotros vamos a dar una ofrenda para el altar, para Dios o para la casa del Señor, tiene que ser una ofrenda agradable, perfecta, sin tacha, sin mancha, agradable para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con corazón limpio, sin murmuración, sin que la voy a dar porque ya tengo que darla. O porque, bueno, ¿qué más? Pero no estoy de acuerdo con esa pedidera. No estoy de acuerdo con que tengan que andar atrás de la gente pidiendo. No estoy de acuerdo con aquello. Es mejor callarse y reservarse todo para no pecar. Porque esa ofrenda no va a ser un holocausto agradable para Dios. Porque cada vez que un siervo de Dios iba a levantar una ofrenda de adoración en un altar, dice que el holocausto llegaba a la presencia de Dios y ese olor era agradable a Jehová.
Dice que cuando Noé salió del arca, porque la tierra fue destruida, y entró el arca con la gallina y el gallo, con el pavo y la pava, con la rana y el sapo, con el perro y la perra, y todos los animales por parejas. Y entró su familia. Dice que cuando ya pasó todo y salieron del arca, lo primero que hizo Noé fue hacer un altar de adoración. Y dice que esa ofrenda, ese olor fue agradable al Señor. Sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Porque hoy en día el templo somos usted y yo. El templo fue destruido cuando Cristo murió. Dice que el velo fue rasgado y que a través de su muerte Él levantó un altar de adoración. Porque la cruz del Calvario fue un altar agradable delante de los ojos de Jehová. Esa sangre que derramó fue un sacrificio para darnos vida y vida en abundancia. Nos sacó del mercado de la esclavitud. Fue y nos compró con precio de sangre para liberarnos de la iniquidad, de la maldad, del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, lujuria y toda clase de pecado. En ese madero fue el altar para Jehová y fue un altar agradable de obediencia. Fue una ofrenda de obediencia. Y cuando nosotros convocamos ofrenda voluntaria, tiene que ser una ofrenda de obediencia a Jehová. Agradable, santa, pura para el Señor. Y más cuando es para algo santo y sagrado. Ya no tenemos que hacer sacrificios de animales, como lo hizo Abraham, Isaac, Jacob, que sacrificaban animales para ofrenda al Señor. Hoy en día este altar es apartado, santificado, para dar palabra, para dar adoración. Pero también es un lugar de sacrificio. Porque cuando nosotros adoramos, porque adorar no solamente es cantar, adorar es rendirnos, dar atributo a Dios. Estamos sacrificando, estamos haciendo un sacrificio. Amén. Hay un sacrificio agradable y es que usted hoy está en este lugar. Porque vino a adorar al Rey, vino a dar ofrenda a Dios. Amén. Y nosotros como iglesia no podemos ser indiferentes a los proyectos de Dios. Y hay un proyecto que fue diseñado por el Rey de Reyes y Señor de los Señores en este lugar. Y el diablo ha querido decir, pero bueno, ¿qué le pasa a esa mujer? Con esta crisis, con esta situación, ella no se da cuenta cómo está todo esto, que es un peladero. Ella no se da cuenta cómo está la situación para que le esté diciendo a la gente que traiga una ofrenda porque hay que comprar cerámica, porque hay que revestir las columnas, porque hay que comprar pintura, porque hay que embellecer el lugar. Y el Señor nos dice que no seamos indiferentes a esos proyectos. Cuando Dios habló para edificar el altar se hizo en una semana. Dios proveyó todos los materiales. Dios está interesado para que la obra continúe. Pero se necesita, hermano, que haya buena fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El Dios ha determinado que el justo vivirá por fe. La fe es la que hace que un cristiano determine el resultado de lo que Dios ha dicho ya en el Espíritu que se va a hacer. Amén.
Escucha bien esto. La medida de fe determinará la corta, mediana o larga distancia a la que vamos a llegar y a cumplir las metas, objetivos y propósitos trazados en nuestras vidas. La medida de nuestra fe va a ser de que se cumpla lo que Dios ha dicho que hagamos en este lugar. Bien sea a mediana o larga distancia a la que vamos a llegar. Y en una semana se construyó el altar de piedra. Pero la orden del cielo es no parar. Y mañana vamos a embellecer el altar. No nos podemos quedar con ese altar de piedra. Y esto que usted ve aquí, que ahorita vamos a orar, esta cerámica que usted ve aquí fue una siembra que hicieron para el altar. Ya se habían acabado los recursos económicos en esto. Y lo cuento como testimonio, porque los testimonios hay que contarlo para aumentar la fe. Porque no podemos robarle la honra ni la gloria al que todo lo puede. Porque si Él dio una palabra de que no paráramos, de que siguiéramos construyendo, Él va a proveer. Pero Él quiere que nosotros seamos protagonistas de lo que Él va a hacer. Porque a través de cada ofrenda, Él bendice a su pueblo. Dios no necesita nada de esto, ni necesita de lo que nosotros le damos, porque no es de nosotros, todo lo que tenemos es de Él. Su empleo no es suyo, ese empleo se lo regaló Dios. Y usted está ahí porque Dios le ha dado la fuerza del búfalo para trabajar. Le ha dado energía, salud, vida. Ese empleo no es suyo, eso se lo dio el Señor. Pero nos esclavizamos cuando tenemos la mente cautiva. Amén. ¿Y sabes qué? ¿Cómo trabaja Dios? Con la fe. Dios está interesado. Hay gente que dice, no, en el tiempo de Dios. Dios está interesado de darnos lo mejor. Gente que dice, el tiempo de Dios es perfecto. Sí, es verdad, el tiempo de Dios es perfecto. Pero Él te ha dado una fe para que tú actives ese tiempo. Porque depende de nosotros si ese tiempo se activa ya o se atrasa. Y yo recuerdo que le dije a mi esposo, me voy a cambiar, no te vas a comprometer, me vas a acompañar. Vámonos por fe a mirar todos los negocios de cerámica, a ver qué resulta. Pero tienes plata, aquí está esto, vámonos con esto. Vámonos con esto. Pero María, a mí no me vas a hacer pasar pena, porque tú siempre empiezas, preguntas aquí, preguntas allá, y después vas. Tranquilo, hermano. Yo sé en quién he creído, y si Él dijo que no paráramos, no vamos a parar. Pastor David, mire, denme la dirección que me habló de un hermano que tenía buenos precios. De todas maneras, yo voy a empezar desde arriba hacia abajo hasta llegar allá. Y así fuimos a varias partes. Tan. Oh, sí. ¿Cuánto necesitan tanto? Ay, bueno, ¿de qué vienen? Sí, tranquilo, nosotros regresamos. Llegamos allá. Bueno, no, que aquí nosotros venimos de parte del Pastor David, ¿qué tal? Ah, sí, él me dijo que venían ustedes son los apóstoles, ¿qué tal? Ay, qué bueno. Mandó a cerrar el negocio, nos mandó a comprar almuerzo, nos dio refresquito, café, nos sentó, hablamos, habló maravilla del hermano David, visitó esto, aquello. Tuvimos, bueno, mira, Dios me dijo que sembrara toda la cerámica del altar. Y ustedes vienen a buscar un presupuesto, pero se lo van a
Viene Dios. Ustedes vienen a buscar un presupuesto, pero se lo van a llevar de una vez. Yo me quedé. Eso solo lo hace el Señor. Pero tenemos que accionar la fe. En la casa no hubiéramos logrado obtener la cerámica ni nada. Ahí en la casa, si yo digo, se vendieron tantos yogures, tantas tortas, tanto esto, ahí es esto, se recogió esto, ahí es esto. Ya se acabó todo lo que se hizo con el altar, quedó esto. Tesorera, ¿cuánto hay allá? Hay tanto. Bueno, eso hace tanto. No, uno tiene que ponerle piernas a la fe. Y voy creyendo, Señor, tú me diste una palabra, la orden del cielo. La orden vino de ti, que no paráramos, Señor. Y ya es hora de embellecer la casa de Dios. ¿Saben por qué? Porque nos estamos preparando. Porque esos lugares desérticos que están alrededor, si usted no aprovecha el que no tiene casa, y haga como sea, no sé, pregúntele a alguien cómo hace para adquirir un terreno de eso. Aproveche ahora que están solos, que está barato, porque esto va a cambiar. Dios dio una orden: comprar tierra, construir, fabricar. Y yo le creo al Señor. Hace años Dios me mostró una visión de cómo iba a ser todo este sector para allá, por donde vive el Tahuala Luis, cambiado y transformado. Así que el que no tenga casa, órele al Señor, porque ahora es que hay terrenos aquí para fabricar. Que esto está feo, que esto no va a quedar así. Y por eso este lugar hay que embellecerlo. Y aprovechar ahora que tenemos fuerza, que tenemos vida. Mire, hermano, nosotros venimos de pasajero a este mundo. Nada de lo que tenemos acá en la tierra no los vamos a llevar cuando partamos de este mundo. Porque nada es nuestro. Desnudo venimos y desnudo nos vamos. Nos afanamos por lo material, por las añadiduras, pero lo eterno, eso nunca se acaba. Porque la semilla que hoy damos, esa semilla da fruto para 1000 generaciones, para los hijos de sus hijos, de los hijos de los hijos. Viene en crecimiento. Amén. Fíjese, después que Él nos da toda la cerámica, meto en problema al hermano Carlos, me dice, ay María, como siempre, María, ¿qué voy a hacer contigo? Yo estoy agradecida con el hermano que nos regaló la cerámica, pero hay un detalle, que para Dios, o sea, la que Él nos regaló estaba bonita, pero las mujeres somos como que más detallistas, nos gusta y yo quería el color blanco o beige. Yo fui con una mentalidad de un color beige. Entonces, pero no había el color que andaba buscando y Él dio eso. Pero bueno, yo empecé a orar y le dije, Pastor David, ¿te tiene más confianza con Él? Llámelo y dígale a ver qué posibilidad hay que nos cambie la cerámica de arriba. Que las laterales, las de arriba, porque Él había dado una. Y no las cambió. ¿Qué fue esto? Pero para los laterales había que colocar una que pegara con esta. Y ahí sí yo no podía abusar de la confianza. Y el Señor proveyó y ahí está el porcelanato. Pero hay que tener fe. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Dios le tocó el corazón y la dejó al costo. Al precio de costo, el porcelanato. Eso solo lo hace el Señor. Y por eso coloco eso ahí, porque vamos a orar por ese varón, porque esa ofrenda va a hablar hasta después de muerto. Amén. Y como la orden del cielo no es parar,
Ya el domingo vamos a hacer un culto especial de acción de gracia, de adoración y la alabanza. Altares vivos de adoración, porque ustedes y yo somos el altar vivo y vamos a dar gracias. Pero entonces el altar va a quedar bonito. Pero ajá, y los pisos. Entonces la orden no es parar. La orden es inyectarnos de fe, creerle a Dios en sus promesas. Porque lo que Dios va a hacer de aquí en adelante es grande. David, Dios le dio un diseño de construir el templo a Jehová. Un diseño celestial. Y el anhelo de David era construirle la casa a Dios. Pero Dios le dijo que él no podía hacerle la casa porque sus manos estaban manchadas de sangre. Mira lo delicado que es construir una casa de Dios, un altar con odio, con resentimiento. Y David tenía el corazón conforme de Dios, pero tenía sus manos manchadas de sangre y por eso no podía hacerle casa a Jehová. Por eso el que está en pecado es mejor que diga, quiero trabajarle al Señor, pero estar ahí fabricando, haciéndole las cosas al Señor, porque es delicado. Dar una ofrenda con odio y resentimiento es mejor que no la dé, porque es delicado, porque es para la casa de Dios. Y esto no se nos ha revelado. Esto no se nos ha revelado. Esto no se nos ha revelado. Porque es sagrado. Lo de Dios es santo. ¿Y cómo que vemos aquí? Por cuanto tuvo afecto por la casa de Dios, Él le organizó todo a su hijo Salomón, para que su hijo Salomón construyera la casa. Pero Él dio de sus tesoros, de todo lo que tenía, porque Él dijo, no le daré nada a Jehová que no me cueste. De lo recibido de su mano, yo le doy. Este hombre era entendido. Este hombre era entendido, tenía amor por la obra de Dios. Tenemos el ejemplo de Nehemías. Nehemías tenía un amor por la casa de Dios, por la obra del constructor Nehemías. Y Dios hace venir los recursos que necesitaba Nehemías para construir, para reconstruir la ciudad. Y Dios toca los corazones del pueblo. Dios toca los corazones para sembrar. Como en el caso del hombre que sembró la cerámica. Amén. Y Nehemías 4:6. Nehemías 4:6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando hay ánimo, cuando hay entusiasmo, cuando hay anhelo y deseo, terminamos la obra que se empezó. Amén. Una vez más, después de haber culminado o terminado el altar completamente, ya que contamos con todos los materiales, ya está todo. Mañana comenzamos a trabajar. Mañana vienen los trabajadores. Ahí es donde tenemos ahora que unirnos en oración, en intercesión, colaboración, porque se levantan los enemigos, Sanballat y Tobías. Y tenemos que tener discernimiento y no desconocer estas cosas. Que cuando se levanta una edificación, el enemigo se levanta.
porque esto se va a embellecer, pero ahora viene el piso. Y va a haber murmuración. Los espíritus asignados que envía Satanás cuando la iglesia está en edificación y en construcción son a los espíritus de división, son los espíritus de discordia, son los espíritus de chisme, de murmuración, calumnia, celos, competencia, comandados por Sanbalat, Tobías, Genser el árabe, los amonitas. Estos espíritus fomentan la rebelión, la sublevación, la falta de sujeción, la intimidación, la manipulación, y son enviados por el mismo infierno para que la obra se detenga. Por eso tenemos que tener discernimiento de espíritu. Estos espíritus se levantan de afuera, pero también se levantan de adentro de la iglesia, con todos creyentes que tengan puertas abiertas, de rebelión, de falta de sujeción, con envidia, con celos, contienda, brollo y etcétera. Por eso, mientras se está trabajando en lo físico, tiene que haber un equipo que trabaje en lo espiritual, porque estos espíritus se levantan. Estos espíritus se manifiestan muchas veces a la hora o en el momento cuando se levantan ofrendas para la construcción de la obra. Amén. O cuando no nombran a alguien, algunas veces inconscientemente no lo han tenido en cuenta por un trabajo que él realizó. Estos espíritus son características en personas inmaduras que tienen una adicción a la aprobación del hombre y que le gusta que en todo trabajo que él haga lo resalten y lo nombren con frecuencia. Y es necesario, amada iglesia, que conozcamos y tengamos información de cómo actúan estos espíritus, para que no seamos influenciados o que no caigamos bajo la influencia de algunos de estos espíritus. Y cuando nosotros como iglesia entendemos esta gran revelación, el templo que ayudamos a construir no es para los apóstoles, no es para los pastores. Amén. El éxito será inevitable para todos aquellos que emprendamos en la casa de Dios. Y Primera de Crónicas 29:1, y con esto cierro. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra es grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová. Esto no va a ser para nosotros. Nosotros estamos aquí de pasada. Nosotros no somos eternos. Somos los fundadores del ministerio. Dios ha dado una visión. Somos los padres ministeriales y hay que pegarse a la visión del Padre con obediencia y con amor. Pero no somos eternos. Nada de esto nos vamos a llevar. Pero usted seguirá y continuará el legado que Dios ha traspasado a través del manto apostólico que Dios ha puesto sobre nosotros. Esto será traspasado de generación en generación. Pero tiene que haber una conexión con la visión, un apego a la visión. Cuando nosotros amamos a Dios, amamos todo lo que es de Dios y tenemos gran celo por las cosas de Dios. Y cuando amamos a Dios, lo demostramos tanto materialmente
como espiritualmente. Y por eso pongo de ejemplo al rey David, cuando expresó que su gran afecto y amor por la casa de Dios. Y en Primera de Crónicas 29:3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para que las casas de oro y plata para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda buena obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiera hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Dijo David al pueblo. Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Mañana empezamos a embellecer el altar para el Señor. Pero también queremos embellecer este piso. ¿Cuántos quieren ver el piso de la congregación hermoso? ¿Cuántos quieren entrar por esa puerta y ver estos pisos hermosos? Ver estas columnas cubiertas, bien bonitas, revestidas. ¿Quién quiere hacer ofrenda voluntaria en esta mañana para la casa de Dios? El rey David, con esa ofrenda que dio, reconoció que nada es nuestro, sino que todo es de nuestro Dios. Nadie puede decir yo le di a Dios. Nadie puede decir yo le di a Dios esto, aquello, porque todo es de Él. Nada es nuestro. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y con esto concluyo. El templo es la cementera, con este pensamiento que me dio el Espíritu Santo de Dios. El templo es la cementera, el semillero y el campo inmenso donde la semilla de las almas nace, se desarrolla, se vuelven productivas, dando abundantes cosechas, y también se trasplantan hacia otros lugares, formando inmensos bosques fértiles, fructíferos y reproductivos. Siembra una semilla material para seguir con la construcción del templo, y esta te generará una gran cosecha de bendición, ya que todas las almas que sean restauradas y salvas en este lugar, en todo tiempo y en toda época, generarán intereses a tu favor, y tu cuenta de tesoros en los cielos crecerá diariamente. Todo lo que siembres para el reino de Dios no quedará sin recompensa. No quedará sin recompensa todo lo que le damos al Señor. Todos hemos sido restaurados. ¿Cuántas personas no llegaron a este lugar y Dios las restauró? Que esa ofrenda, esa semilla que tú hoy des, aunque después de muerto, seguirá hablando por ti. Levántate, iglesia. Creo que una semana dura, José Luis, una semana se lleva, menos de una semana para aplicar, para colocar a partir de mañana, a partir de